Imagínense a un chico de 22 años tirado en un colchón en el suelo de una habitación que huele a humedad. No ha comido en 2 días. Tiene los bolsillos vacíos. Comparte ese espacio diminuto con 2 desconocidos que ni siquiera le dirigen la palabra. Afuera, Los Ángeles brilla con sus luces de neón y sus promesas de fama. Pero dentro de esas 4 paredes, lo único que brilla son las lágrimas de un chico turco que acaba de recibir su rechazo número 147. Y lo peor no es el hambre. Lo peor no es la soledad. Lo peor es que las únicas personas en el mundo que deberían estar apoyándolo, sus propios padres, no creyeron en su sueño. Le dijeron que estaba loco. Que jamás lo lograría. Y que no contara con ellos para nada. Ahora imagínense a ese mismo chico, unos años después, caminando por una alfombra roja mientras millones de mujeres en todo el planeta gritan su nombre. Portadas de revistas. Contratos millonarios. Más de 70 países transmitiendo su serie. El mundo entero rendido a sus pies. Kerem Bürsin. Ese es su nombre. Y lo que hay entre esas 2 imágenes, entre el colchón en el suelo y la alfombra roja, es una historia que nadie se ha atrevido a contar completa. Hasta hoy. ¿Por qué sus padres le retiraron todo su apoyo en el momento más oscuro de su vida? ¿Qué pasó realmente en aquella audición frente a una leyenda de Hollywood donde Kerem fracasó de la peor manera posible y que sin embargo cambió el rumbo de absolutamente todo? Hay una noche en una ceremonia de premios donde alguien intentó humillarlo en público, frente a cientos de personas y con las cámaras encendidas. Lo que Kerem hizo en ese momento dejó a todo el salón en un silencio que todavía se comenta en la industria turca. Y hay una historia de amor que nació frente a las cámaras con Hande Erçel, que parecía un cuento de hadas perfecto, pero que terminó de una manera que destrozó a millones de personas. Y lo que nadie sabe es por qué terminó realmente. Pero lo más fuerte, lo que de verdad me impactó cuando investigué para este video, es un secreto que Kerem Bürsin guardó durante años. Una decisión que tomó en su momento más solitario, cuando todo se había derrumbado a su alrededor, y que explica absolutamente todo lo que él es hoy. Es la razón por la que sobrevivió al hambre, a los rechazos, a la traición, al amor roto y a la humillación pública sin perder su esencia. Y eso lo vamos a revelar al final de este video. Les voy a pedir algo antes de empezar. No se salten ninguna parte. Esta historia está construida como un rompecabezas donde cada pieza importa. Si se saltan al final, no van a entender el peso real de lo que van a escuchar. Y les prometo que cuando lleguen al último minuto de este video, van a entender por qué Kerem Bürsin no es simplemente un actor guapo que tuvo suerte. Es algo mucho más profundo. Mucho más humano. Y mucho más inspirador de lo que cualquier titular de revista podría hacerles creer. Esta es la verdad prohibida de Kerem Bürsin que nadie se atrevió a contar. Y empieza en un lugar que nadie esperaría. Para entender quién es realmente Kerem Bürsin, no podemos empezar por las alfombras rojas ni por los millones de seguidores. Tenemos que ir mucho más atrás. A un lugar que nadie esperaría. A la infancia de un niño que nunca tuvo un hogar fijo. Un niño que antes de cumplir 10 años ya había vivido en más países de los que la mayoría de personas visitan en toda su vida. Kerem nació en Estambul, pero si le preguntan de dónde es, la respuesta no es tan sencilla. Su familia se mudaba constantemente por el trabajo de sus padres en empresas internacionales. Indonesia fue uno de los primeros destinos. Después vinieron los Emiratos Árabes Unidos. Luego Malasia. Imagínense a un niño pequeño, con esos ojos enormes color café, intentando entender por qué cada vez que empieza a hacer amigos, cada vez que empieza a sentirse cómodo en un lugar, le dicen que tienen que irse otra vez. Que hay otro país, otra escuela, otro idioma, otras caras desconocidas. Eso le hace algo a una persona. Algo profundo. Cuando nunca tienes raíces, cuando nunca perteneces del todo a ningún sitio, aprendes 2 cosas. O te rompes por dentro y te cierras al mundo,
o desarrollas una capacidad de adaptación que muy pocos tienen. Kerem Bürsin eligió lo segundo. Pero eso no significa que no doliera. Y entonces llegó Texas, Estados Unidos. El cambio más grande de todos. Porque una cosa es mudarte entre países asiáticos siendo un niño pequeño que todavía no entiende bien las diferencias culturales. Y otra muy distinta es aterrizar en el corazón de América siendo un adolescente turco que apenas habla inglés con fluidez. Texas en los años 90 no era precisamente el lugar más acogedor para alguien que venía de fuera. Era un mundo de acentos marcados, de tradiciones muy arraigadas, de chicos que te miraban raro si tu nombre sonaba diferente. Kerem era el eterno extranjero. El chico nuevo. El que no encajaba en ningún grupo. El que comía distinto, hablaba distinto, se vestía distinto. En la escuela, los primeros meses fueron los más duros. Ese tipo de soledad que solo conocen quienes han sido los diferentes en un lugar donde todos se conocen desde siempre. Llegaba a casa después de clases y sentía que no pertenecía ni a Turquía, que ya casi no recordaba, ni a este nuevo país que no terminaba de aceptarlo. Pero aquí viene algo que muy pocos saben. Algo que marcó el rumbo de todo lo que vino después. En medio de esa soledad, en medio de esa sensación de no encajar en ninguna parte, Kerem encontró algo. Un refugio. Un lugar donde por fin podía ser el mismo sin que importara de dónde venía ni cómo sonaba su apellido. En el instituto, Bürsin descubrió la guitarra. Y no fue un pasatiempo casual. Fue una obsesión. Se encerraba horas en su habitación practicando acordes hasta que le sangraban los dedos. La música era el único idioma que no necesitaba traducción, el único espacio donde ser diferente no era un problema sino una ventaja. Formó una banda de rock con otros chicos del instituto. Nada espectacular, 4 adolescentes con más entusiasmo que talento, ensayando en un garaje y soñando con llenar estadios. Pero lo importante no era la banda en sí. Lo importante fue lo que pasó la primera vez que Kerem Bürsin se subió a un escenario. Fue en el salón de actos del instituto, frente a unas pocas decenas de compañeros de clase. La mayoría ni siquiera prestaba demasiada atención. Pero cuando Kerem agarró el micrófono, cuando la música empezó a sonar y él sintió esas miradas dirigidas hacia él, algo cambió. Algo se encendió dentro de su pecho. Una descarga de adrenalina que nunca había sentido antes. La sensación de que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. No lo sabía en ese momento, pero ese instante en un escenario escolar de Texas iba a determinar cada decisión importante de su vida a partir de entonces. Esa sensación de estar vivo, de conectar con otras personas a través del arte, de poder transmitir emociones sin necesidad de explicar quién eres ni de dónde vienes. Eso se convirtió en su razón de ser. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse. Porque esa pasión que Kerem acababa de descubrir, esa vocación que sentía arder dentro de él, iba a enfrentarlo directamente con las personas más importantes de su vida. Con las personas cuyo apoyo más necesitaba. Y lo que vino después fue una decisión que partió a su familia en dos. Una ruptura que dejó heridas que tardaron años en sanar. Porque Kerem no eligió el camino que sus padres habían trazado para él. Eligió uno completamente distinto. Un camino que, según ellos, solo podía llevar al fracaso. Y para demostrarlo, le quitaron lo único que tenía, su apoyo. Lo que Kerem Bürsin sentía por la actuación no era un capricho de adolescente. No era una fase. Era algo visceral, algo que le quitaba el sueño y le aceleraba el corazón cada vez que pensaba en ello. Después del instituto, cuando llegó el momento de elegir universidad, Bürsin tomó una decisión que parecía lógica para él pero que sonó como una sentencia para su familia. Se matriculó en Emerson College, en Boston. Una institución prestigiosa, respetada, con programas reconocidos en comunicación y marketing. Hasta ahí, sus padres podían respirar tranquilos. El problema fue lo que Kerem eligió estudiar dentro de esas paredes. No marketing.
No administración de empresas. No finanzas internacionales. Actuación. El arte de pararte frente a una cámara o un público y pretender ser otra persona. Para una familia turca con mentalidad práctica, que había trabajado toda su vida en el mundo corporativo, que se había mudado de país en país buscando estabilidad económica, esa palabra sonaba casi como una broma de mal gusto. Su padre lo miró como si hubiera perdido la razón. Su madre intentó razonar con él, explicarle que el mundo del espectáculo era cruel, inestable, que por cada actor que triunfaba había miles que terminaban sirviendo mesas sin haber pisado jamás un escenario de verdad. Pero Kerem no cedió. Y aquí necesito que entiendan algo importante sobre su carácter. Este no era un chico rebelde que quería llevar la contraria a sus padres por diversión. Este era un joven que había pasado toda su infancia sintiéndose fuera de lugar, buscando desesperadamente algo que le diera sentido, y que por fin lo había encontrado. Renunciar a la actuación habría sido como renunciar a la primera cosa que lo había hecho sentir vivo de verdad. Y eso no estaba dispuesto a hacerlo. Por nadie. Las discusiones se volvieron más tensas. Las cenas en familia se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Miradas de decepción. Suspiros cargados de reproche. Y finalmente, el ultimátum. Su familia fue clara y directa. Si quieres perseguir ese sueño, adelante. Pero lo haces solo. Sin nuestro dinero. Sin nuestra ayuda. Sin nuestra aprobación. Si crees que puedes vivir de actuar, demuéstralo. Pero no cuentes con nosotros para recoger los pedazos cuando fracases. Esas palabras se quedaron grabadas en Kerem Bürsin como una cicatriz. No porque fueran crueles en sí mismas, sino porque venían de las personas que más quería en el mundo. Las personas que deberían haber sido su red de seguridad. Y de un día para otro, esa red desapareció. Entonces vino Los Ángeles. La ciudad de los sueños. La meca del cine mundial. El lugar donde nacen las estrellas. Al menos eso dicen las postales y las películas. La realidad que encontró Kerem Bürsin al llegar no tenía absolutamente nada que ver con eso. Su primer departamento, si es que se le podía llamar así, era una habitación del tamaño de un armario que compartía con dos desconocidos. 3 personas, un espacio diminuto, un solo baño. Su cama era un colchón tirado en el suelo, sin base, sin sábanas decentes. Las paredes estaban manchadas de humedad y por las noches se escuchaban las sirenas de la calle mezcladas con las peleas de los vecinos. Bienvenido a Hollywood. Kerem trabajaba de lo que fuera. Mesero en bares donde los clientes apenas lo miraban. Ayudante en obras de construcción donde terminaba el día con las manos destrozadas y la espalda rota. Repartidor. Limpiador. Lo que apareciera. Todo el dinero que ganaba iba directamente a pagar el alquiler y el transporte para llegar a los castings. La comida quedaba en último lugar. Hubo días, y esto no es una exageración para hacer la historia más dramática, hubo días reales en los que Kerem Bürsin no comió. No porque estuviera haciendo dieta ni porque se le olvidara. Porque no tenía dinero. Porque cada dólar que le sobraba iba destinado a un boleto de autobús para llegar a una audición donde probablemente le dirían que no. Y se lo decían. Una y otra vez. Los rechazos en Los Ángeles no son como en las películas, donde un productor te dice algo motivador y te desea suerte. En la vida real, un rechazo es una puerta que se cierra en tu cara sin explicación. Es una sala de espera llena de tipos que se parecen a ti, que quieren lo mismo que tú, que están igual de desesperados. Es escuchar tu nombre, entrar a un cuarto frío, decir tu monólogo frente a personas que ni siquiera levantan la vista de sus teléfonos y salir sabiendo que ya se olvidaron de ti antes de que llegaras a la puerta. Kerem pasó por eso cientos de veces. Literalmente cientos. Se levantaba cada mañana sin saber si ese día comería, se vestía con la mejor ropa que tenía, tomaba el autobús hasta el otro extremo de la ciudad, hacía fila durante horas.
Entraba a una sala donde nadie lo conocía ni le importaba, daba lo mejor de sí, y volvía a casa con las manos vacías. Cada noche, en ese colchón en el suelo, mirando el techo manchado de humedad, la misma pregunta le golpeaba la cabeza. ¿Y si mis padres tenían razón? ¿Y si esto es una locura? ¿Y si estoy destruyendo mi vida por algo que nunca va a pasar? Mientras tanto, sus amigos de la universidad ya tenían trabajos estables. Publicaban fotos en sus departamentos nuevos, con sus coches nuevos, con sus vidas ordenadas y predecibles. Le escribían preguntándole cómo iba todo, y Kerem respondía que bien, que avanzando, que pronto llegaría su oportunidad. Pero por dentro sentía que el mundo se movía sin él. Que todos avanzaban mientras él seguía atrapado en el mismo punto, repitiendo monólogos frente a un espejo roto en una habitación que olía a humedad. Hubo un momento concreto, y Bürsin ha hablado de esto en alguna entrevista aunque sin entrar en demasiados detalles, en el que estuvo a punto de dejarlo todo. Un día especialmente malo, después de una racha de rechazos particularmente brutal, cuando el cansancio físico y emocional lo aplastaron al mismo tiempo. Se sentó en el suelo de esa habitación diminuta y por primera vez se permitió considerar seriamente la posibilidad de rendirse. De llamar a sus padres, admitir que se había equivocado, pedir perdón y volver a una vida normal. Pero no lo hizo. Y en mi opinión, ese momento es el que define quién es realmente Kerem Bürsin. No los premios. No los millones de seguidores. No las alfombras rojas. Ese momento. Ese instante en el que un chico hambriento, solo, sin el apoyo de su familia, rechazado por una industria que ni siquiera sabía su nombre, decidió que no iba a rendirse. Que iba a seguir intentándolo un día más. Solo un día más. Y después otro. Y otro. Y aquí hay un dato que a mí personalmente me parece fascinante y que dice mucho sobre la clase de persona que es Kerem. Durante esos años más difíciles en Los Ángeles, cuando apenas tenía para comer, Bürsin aprendió a cocinar platos turcos con los ingredientes más baratos que encontraba. Adaptaba las recetas de su madre con lo que podía comprar por casi nada. Y cuando sus compañeros de cuarto, que también pasaban por momentos difíciles, llegaban a casa sin haber comido, Kerem compartía lo poco que preparaba. Un chico que no tenía casi nada alimentaba a otros que tampoco tenían nada. Eso no te lo enseña ninguna escuela de actuación. Eso viene de dentro. Ahora, si esta historia les está tocando el corazón, si quieren saber qué pasó después, necesito pedirles algo. Suscríbanse a Amor y Sueños si todavía no lo han hecho. Denle like a este video. No es solo por nosotros, es porque así el algoritmo muestra esta historia a más personas que merecen conocerla. Y sobre todo, no se vayan. No cierren este video. Porque lo que viene a continuación es el momento que cambió absolutamente todo para Kerem Bürsin. Una audición frente a una leyenda de Hollywood donde todo salió mal, completamente mal, y que sin embargo se convirtió en la puerta de entrada a algo que nadie, ni el propio Kerem, podría haber imaginado. Eso está a punto de pasar. Quédense conmigo. Porque justo cuando parecía que ya no había salida, justo cuando el muro parecía imposible de escalar, alguien pronunció el nombre de Kerem Bürsin. Alguien cuyo apellido en la industria del cine se pronuncia con reverencia. Y lo que ocurrió en esa sala de audiciones es algo que él no ha podido olvidar jamás. Aunque no sucedió como ustedes están pensando. Roger Corman. Si ese nombre no les dice nada, permítanme explicarles por qué es tan importante en esta historia. Roger Corman es una de las figuras más influyentes en la historia del cine independiente estadounidense. Un hombre que durante décadas se dedicó a descubrir talentos que nadie más veía. La lista de actores y directores que dieron sus primeros pasos en sus producciones es impresionante. Jack Nicholson, antes de ser Jack Nicholson, trabajó con Corman. Robert De Niro pasó por sus manos. Martin Scorsese aprendió a dirigir en sus sets de bajo presupuesto. Francis Ford Coppola, James Cameron, Ron Howard. Todos ellos,
antes de convertirse en leyendas, fueron desconocidos a los que Corman les dio una oportunidad cuando absolutamente nadie más se la daba. Y un día, un chico turco de 20 y pocos años, con ojeras de no dormir, ropa gastada y un hambre que no era solo de comida sino de oportunidades, se presentó a una audición en la productora de Corman. Kerem Bürsin llevaba semanas preparándose para ese momento. Había conseguido la información sobre el casting casi por casualidad, a través de otro aspirante a actor que había conocido en una de esas interminables salas de espera. Cuando leyó el nombre de Corman en la convocatoria, supo que esta no era una audición cualquiera. Esta podía ser la puerta. El día llegó. Kerem se levantó antes del amanecer. Se vistió con lo mejor que tenía, que no era mucho. Repasó el guión una última vez en el autobús, moviendo los labios en silencio, memorizando cada pausa, cada inflexión. Llegó al edificio con las manos sudando y el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Había una fila de actores jóvenes esperando su turno. Todos con la misma mezcla de esperanza y terror en los ojos. Cuando llamaron su nombre, Kerem entró a la sala. Era más pequeña de lo que había imaginado. Detrás de una mesa había 3 personas. Y una de ellas era Corman. Un hombre mayor, con mirada tranquila pero penetrante, el tipo de persona que ha visto tantos actores desfilar frente a él que puede evaluar a alguien en los primeros 5 segundos. Y entonces Kerem Bürsin empezó su monólogo. Y todo salió mal. La primera línea salió bien. La segunda, más o menos. Pero en la tercera, su mente se quedó en blanco. Completamente en blanco. Ese vacío aterrador que cualquier actor conoce, cuando las palabras que tenías grabadas a fuego desaparecen de repente como si nunca hubieran existido. Kerem se detuvo. Intentó retomar. Se equivocó de línea. Volvió a intentarlo. Su voz empezó a temblar. No era un temblor sutil, era un temblor que se notaba, que llenaba la sala de una incomodidad palpable. Las manos le sudaban tanto que el guión que sostenía empezó a arrugarse entre sus dedos. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Kerem veía en los ojos de los evaluadores esa mezcla de compasión y aburrimiento que significa que ya te han descartado. Terminó como pudo, sin convicción, sin energía, sabiendo perfectamente que acababa de protagonizar uno de los peores castings de su vida. En el peor momento posible. Frente a la persona más importante ante la que jamás había actuado. Salió de esa sala sintiéndose destruido. No decepcionado, no frustrado. Destruido. Porque esto no era un casting más. Esto era la oportunidad que había estado esperando durante años de sacrificio, de hambre, de soledad. Y la había arruinado. Se dirigió hacia la puerta del edificio con la mirada clavada en el suelo, pensando que quizás esta era la señal definitiva de que debía rendirse. De que el universo le estaba diciendo, con toda la claridad posible, que esto no era para él. Y entonces escuchó una voz detrás de él. Una voz que lo detuvo en seco. Era Corman. El propio Roger Corman había salido de la sala y lo estaba llamando por su nombre. Kerem se dio la vuelta sin entender qué estaba pasando. ¿Lo llamaban para decirle algo más? ¿Para darle algún tipo de feedback devastador? ¿Para pedirle que por favor no volviera a presentarse nunca más? Nada de eso. Corman lo miró directamente a los ojos y le hizo una pregunta que Bürsin no esperaba. Le preguntó si estaba dispuesto a trabajar. No por dinero. No por un papel. Por experiencia. Le preguntó si estaba dispuesto a venir cada día, a observar, a aprender, a hacer lo que fuera necesario en el set, sin garantía de nada a cambio. Sin promesas de papeles. Sin contrato. Solo trabajo duro y la posibilidad de absorber todo lo que pudiera sobre cómo se hace cine de verdad. Kerem no lo pensó ni un segundo. Dijo que sí antes de que Corman terminara de hablar. Lo que vino después fueron meses que transformaron a Bürsin de una manera que ninguna universidad podría haber logrado.
Corman le dio un papel diminuto en una producción de bajo presupuesto. Unas pocas escenas, un par de líneas de diálogo que cualquier otro actor habría considerado insignificantes. Pero Kerem las trató como si fueran el monólogo más importante de la historia del cine. Llegaba al set antes que nadie. Se quedaba después de que todos se hubieran ido. Observaba todo. Cómo colocaba la cámara el director de fotografía. Cómo el director daba indicaciones a los actores principales. Cómo se editaba el sonido. Cómo se iluminaba una escena para crear un ambiente específico. No era solo un actor intentando conseguir más tiempo en pantalla. Era un estudiante devorando conocimiento con una urgencia casi desesperada. Wack Corman lo notó. Ese hombre que había visto pasar a miles de jóvenes aspirantes durante décadas reconoció algo en Kerem que iba más allá del talento. Reconoció hambre. No hambre de fama, sino hambre de aprender, de mejorar, de entender el oficio en su totalidad. Después de esa primera producción vinieron otras. Papeles pequeños, secundarios, a veces casi invisibles. Pero cada uno fue una clase magistral para Bürsin. Aprendió a existir frente a una cámara, no solo a actuar. Aprendió que la diferencia entre un buen actor y un gran actor no está en los diálogos grandilocuentes, sino en los silencios, en las miradas, en la forma de respirar dentro de un personaje. Pero aquí viene la parte que duele. Porque a pesar de todo ese aprendizaje, a pesar de todo ese esfuerzo sobrehumano, Hollywood no le abría la puerta grande a Kerem Bürsin. Para los estudios importantes, él seguía siendo un nombre difícil de pronunciar y una cara que no terminaba de encajar en ninguna categoría. Demasiado turco para los papeles de americano. Demasiado occidental para los papeles de extranjero exótico. La industria no sabía qué hacer con él, y cuando una industria no sabe qué hacer contigo, simplemente te ignora. Kerem podía haberse quedado ahí. Podía haber seguido durante años aceptando papeles pequeños, sobreviviendo en los márgenes de una industria que lo respetaba pero no lo necesitaba. Muchos actores lo hacen. Pasan décadas en Los Ángeles esperando el gran papel que nunca llega, envejeciendo en salas de casting, aferrándose a una esperanza cada vez más delgada. Pero Bürsin no era de esos. Algo dentro de él, esa misma intuición que lo había llevado a elegir la actuación cuando su familia le decía que estaba loco, empezó a susurrarle que su destino no estaba ahí. Que su verdadero escenario lo esperaba en otro lugar. Un lugar que había dejado siendo niño y al que nunca pensó que volvería. Y fue exactamente en ese momento de incertidumbre, en ese punto donde el camino americano parecía llegar a un callejón sin salida, cuando sonó su teléfono. Una llamada internacional. Prefijo de Turquía. Al otro lado de la línea, una voz le habló de algo que estaba pasando en Estambul. La industria televisiva turca estaba viviendo una transformación sin precedentes. Las series turcas ya no eran simples telenovelas para una audiencia local. Se estaban convirtiendo en producciones con presupuestos serios, con guiones sofisticados, con una ambición que apuntaba al mercado internacional. Y necesitaban actores diferentes. Actores con visión global. Actores que supieran hablar el idioma del cine que se hacía en el resto del mundo. Actores exactamente como Kerem Bürsin. La decisión que tenía frente a él era enorme. Quedarse en Los Ángeles significaba seguir luchando en un territorio que conocía, con reglas que entendía, con contactos que había construido durante años de sacrificio. Volver a Turquía significaba empezar de cero en un país que había dejado siendo un niño. Un país cuyo idioma hablaba con acento americano. Una industria donde no conocía a nadie, donde no sabía si lo aceptarían, donde todo podía salir terriblemente mal. Pero hay algo que Kerem Bürsin aprendió en todos esos años de rechazo en Hollywood. Aprendió que a veces el camino correcto no es el más seguro. A veces es exactamente el que más miedo te da. Y Turquía le daba miedo. Volver le daba miedo. Pero quedarse le daba algo peor que miedo. Le daba la certeza de que se estaba conformando. Y si hay algo que este hombre nunca ha sabido hacer, es conformarse.
Así que Kerem Bürsin hizo las maletas. Cerró ese departamento diminuto en Los Ángeles. Se despidió de los compañeros de lucha, de los bares donde sirvió mesas, de las salas de casting que lo rechazaron cientos de veces. Y tomó un vuelo de regreso a Estambul. Sin saber que estaba volando directamente hacia la versión de su vida que lo convertiría en un hombre que el mundo entero reconocería. Sin imaginar que en las calles de esa ciudad que había dejado de niño lo esperaba no solo el éxito profesional más grande de su carrera, sino también el amor más intenso, más público y más doloroso que jamás experimentaría. El avión aterrizó en Estambul y Kerem Bürsin miró por la ventanilla con una sensación que no sabía cómo describir. Era como volver a un lugar que conoces y no conoces al mismo tiempo. Los contornos de la ciudad eran familiares, los minaretes, el Bósforo brillando bajo el sol, ese caos hermoso de una metrópoli que vive entre dos continentes. Pero todo había cambiado. O quizás el que había cambiado era él. Era el año 2012. Kerem tenía casi 30 años, una maleta con poca ropa, un portafolio con papeles secundarios en producciones de bajo presupuesto y una determinación que pesaba más que todo lo demás junto. Estambul ya no era la ciudad que recordaba de su infancia. Se había transformado en una capital cultural con ambiciones globales. Y su industria televisiva estaba en el centro de esa transformación. Pero aquí necesito que entiendan algo sobre la televisión turca de ese momento, porque es fundamental para comprender lo que le pasó a Kerem. Durante años, los dizi, como llaman a las series en Turquía, habían sido un producto local. Historias de amor, dramas familiares, tramas predecibles que funcionaban bien dentro del país pero que rara vez cruzaban las fronteras. Sin embargo, algo estaba cambiando. Los productores turcos empezaron a invertir más dinero, a contratar mejores guionistas, a cuidar la fotografía y la dirección de una manera que se acercaba al cine. Las series comenzaron a exportarse. Primero a los países vecinos. Después al mundo árabe, donde se convirtieron en un fenómeno. Y poco a poco, a América Latina, al sur de Asia, a Europa del Este. Kerem Bürsin llegó a Estambul en el momento exacto. Ni un año antes habría sido demasiado pronto. Ni un año después habría sido demasiado tarde. A veces la vida tiene ese tipo de sincronías que parecen imposibles de planear. Pero que nadie piense que aterrizó y le llovieron los papeles. Eso no fue lo que pasó. Los primeros meses fueron duros de una manera diferente a Los Ángeles, pero duros al fin. Kerem hablaba turco, sí, pero con un acento americano que los directores de casting notaban inmediatamente. Su forma de moverse frente a la cámara era distinta, más contenida, más cinematográfica, menos teatral. En Turquía, la actuación televisiva tenía su propio código, más expresivo, más emocional, más intenso. Y Bürsin tenía que aprender ese código sin perder lo que había ganado en Estados Unidos. Imagínense la ironía. En Hollywood era demasiado turco. En Turquía era demasiado americano. El eterno extranjero, una vez más. El chico que no encajaba del todo en ningún lugar. Pero esta vez, Kerem no dejó que eso lo detuviera. Ya había pasado por cosas mucho peores. Sus primeros trabajos en la televisión turca fueron discretos. Papeles que no aparecían en los titulares, personajes que los espectadores olvidaban al cambiar de canal. Pero Kerem los abordaba con la misma intensidad con la que había tratado cada pequeño papel en las producciones de Corman. Estudiaba a sus compañeros de reparto, observaba cómo los actores turcos más experimentados manejaban las escenas emotivas, esas escenas donde hay que abrir el corazón frente a la cámara sin que parezca falso ni exagerado. Y poco a poco, algo empezó a suceder. Los directores notaron que ese actor alto con la biografía rara tenía algo especial. No era solo guapo, porque en la industria turca hay muchos actores guapos. Era otra cosa. Era la forma en que habitaba un personaje, como si no estuviera actuando sino viviendo. La técnica que había aprendido en Estados Unidos, combinada con la intensidad emocional que el público turco demandaba,
creaba algo que no se veía todos los días. Una mezcla única. Un puente entre dos mundos. Los papeles empezaron a crecer. Ya no eran apariciones de 3 escenas. Eran personajes con arco, con historia, con peso en la trama. Bursin fue ganando espacio en la pantalla y en la conversación pública. Las revistas empezaron a mencionarlo. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios sobre ese actor nuevo que nadie conocía pero que dejaba una impresión difícil de olvidar. Y entonces llegó la propuesta que lo cambió absolutamente todo. Un nuevo proyecto de serie. Una comedia romántica ambientada en el mundo empresarial de Estambul. La premisa sonaba sencilla, casi convencional, un empresario frío y calculador cuya vida se cruza con la de una joven brillante y espontánea. El tipo de historia que se ha contado miles de veces. Pero los productores tenían una visión diferente. Querían que esta serie fuera más que una simple comedia romántica. Querían personajes con profundidad, diálogos inteligentes, una tensión entre los protagonistas que hiciera que los espectadores no pudieran apartar la vista de la pantalla. El papel del protagonista masculino era Serkan Bolat. Un hombre de negocios exitoso, obsesionado con el control, incapaz de expresar sus emociones, con un pasado que le había enseñado a construir muros alrededor de su corazón. En el papel, sonaba como un personaje más del catálogo de galanes fríos de la televisión turca. Pero Kerem Bürsin vio algo más. Vio la posibilidad de crear un personaje que fuera complejo de verdad. Un hombre que no fuera simplemente frío por capricho, sino que tuviera razones reales, dolorosas, humanas para ser como era. Un hombre cuya vulnerabilidad se asomara entre las grietas de esa fachada de hielo. Sen Kalkab. Llama a mi puerta. Ese fue el nombre del proyecto. Y cuando Kerem leyó el guión completo, supo que este era el papel para el que había estado preparándose toda su vida. Cada rechazo en Los Ángeles, cada noche de hambre, cada humillación en una sala de casting, cada lección aprendida en el set de Corman, todo confluía en este momento. Serkan Bolat no era solo un personaje. Era Kerem Bürsin transformado en ficción, un hombre que escondía su dolor detrás de una máscara de éxito y que necesitaba que alguien le enseñara a sentir de nuevo. Las cámaras empezaron a rodar en 2020. Y desde el primer capítulo, algo extraordinario comenzó a pasar. La química entre Kerem y su compañera de reparto era tan poderosa, tan palpable, tan imposible de fingir, que los espectadores lo sintieron a través de la pantalla. No era solo buena actuación. Era algo más. Algo que iba más allá del guión, más allá de las indicaciones del director, más allá de lo que cualquier productor podría haber planeado. Los números de audiencia empezaron a subir. Primero en Turquía, donde la serie se convirtió rápidamente en el programa más comentado de la televisión. Después en los países vecinos. Después en el mundo árabe. Y luego, como una onda expansiva que nadie pudo contener, en América Latina, en España, en Italia, en India, en el sudeste asiático. Sen Kalkab se emitió en más de 70 países. 70. Una serie turca que nació como una comedia romántica más se había convertido en un fenómeno global que unía a espectadores de culturas completamente diferentes. Kerem Bürsin se acostó una noche siendo un actor conocido en Turquía y se despertó siendo una estrella internacional. Su perfil en redes sociales explotó. Millones de seguidores nuevos cada semana, de países que ni siquiera sabía ubicar en el mapa. Mensajes en español, en portugués, en árabe, en hindi, en idiomas que no podía leer pero cuya emoción era universal. Mujeres de todo el mundo se enamoraron de Serkan Bolat, pero sobre todo se enamoraron de Kerem. De esa sonrisa. De esa mirada. De esa forma de transmitir vulnerabilidad sin decir una sola palabra. Las marcas internacionales tocaron a su puerta. Los festivales de cine lo invitaron. Las revistas más prestigiosas le dedicaron portadas. Netflix y otras plataformas de streaming empezaron a llamar.
Kerem Bürsin pasó de ser el chico que no podía pagar un boleto de autobús en Los Ángeles a ser uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento mundial. Pero y aquí quiero que presten mucha atención, porque esta es la parte de la historia donde todo se complica. Esa serie no solo le dio a Kerem fama y reconocimiento. Le dio algo que no esperaba. Algo que no estaba en ningún contrato ni en ningún guión. Algo que empezó como una chispa frente a las cámaras y que se convirtió en un incendio que arrasó con todo lo que él creía saber sobre el amor, sobre sí mismo y sobre el precio real de vivir bajo la mirada de millones de personas. Porque en el set de Llama a mi puerta, entre toma y toma, entre ensayo y ensayo, entre esos largos días de grabación de 12 horas donde la línea entre ficción y realidad se desdibuja sin que te des cuenta, Kerem Bürsin conoció a Hande Erçel. Y lo que nació entre ellos fue tan intenso, tan visible, tan imposible de ocultar, que el mundo entero se convirtió en testigo. Pero también en juez. Y las consecuencias de eso fueron algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Antes de hablar de Hande Erçel, necesitamos retroceder un poco. Porque Kerem Bürsin no llegó a esa historia de amor sin cicatrices. Hubo alguien antes. Alguien que le enseñó, de la manera más dura posible, lo que significa amar bajo los reflectores. Serine Sarıkaya. Para quienes no la conozcan, estamos hablando de una de las actrices más famosas de Turquía. Guapa, talentosa, con una carrera consolidada mucho antes de que Kerem se convirtiera en un nombre conocido. Cuando empezaron a verse, ella ya era una estrella. Él todavía estaba construyendo su camino. Esa diferencia de estatus no debería haber importado, pero en el mundo del espectáculo turco, importa. Importa mucho. Su relación comenzó lejos de las cámaras. Se conocieron a través de amigos en común, empezaron a verse en privado, intentaron mantenerlo fuera del radar de la prensa. Pero en Turquía, cuando dos personas famosas respiran cerca una de la otra, los paparazzi lo vuelen. Las primeras fotos juntos aparecieron en revistas del corazón y la reacción fue inmediata. Los fans de Serine evaluaron a Kerem como si fuera un candidato en un examen público. ¿Es suficiente para ella? ¿Está a su altura? ¿Qué hace este actor que apenas conocemos al lado de nuestra estrella? Kerem aprendió en esa relación algo que no te enseñan en ninguna escuela de actuación. Aprendió que cuando eres una figura pública, tu corazón deja de ser tuyo. Se convierte en propiedad de millones de personas que opinan, juzgan y deciden si tu amor es válido o no. Cada cena juntos era fotografiada. Cada viaje era rastreado. Cada vez que no aparecían juntos durante unos días, las revistas publicaban titulares sobre una supuesta crisis. La relación con Serine duró un tiempo, pero el desgaste de vivir bajo ese escrutinio constante fue enorme. No hubo un escándalo público, no hubo una pelea dramática frente a las cámaras. Se separaron de una manera civilizada, casi silenciosa. Kerem nunca habló mal de ella en público, nunca dio detalles sobre que salió mal, nunca utilizó esa relación para generar titulares. Simplemente la dejó ir con respeto. Y eso, en una industria donde los trapos sucios se lavan en público para ganar clics, dice mucho sobre el tipo de persona que es. Después de Serine, Bürsin se cerró. Se concentró exclusivamente en su trabajo. Evitaba las preguntas sobre su vida sentimental con respuestas vagas y sonrisas corteses. Había aprendido la lección. El amor y la fama son una combinación peligrosa, y él no estaba dispuesto a exponer su corazón de nuevo. Al menos eso creía. Porque la vida tiene una forma cruel de burlarse de nuestros planes. Cuando en 2020 comenzaron las grabaciones de Sen Kalkap, Kerem conoció a Hande Erçel. Y todo lo que se había prometido a sí mismo, todas esas defensas que había construido después de Serine, todas esas promesas de mantener su vida personal lejos de las cámaras, se desmoronaron como un castillo de arena frente a una ola. Hande era diferente a cualquier mujer que Kerem hubiera conocido antes. Más joven, sí. Con menos experiencia en la industria, también. Pero había algo en ella que lo desarmó desde el primer día.
Una autenticidad que en el mundo del espectáculo es casi imposible de encontrar. Se reía sin calcular cómo se veía. Hablaba sin filtros. Actuaba con una entrega que a Kerem le recordaba a sí mismo en sus primeros años, cuando el único motor era la pasión pura y no las estrategias de carrera. Los primeros días en el set fueron profesionales. Cordiales. Respetuosos. Dos actores haciendo su trabajo, ensayando escenas, discutiendo cómo abordar a sus personajes. Pero hay algo que ocurre cuando pasas 12 horas al día con alguien interpretando una historia de amor. Algo que es muy difícil de controlar. La línea entre ficción y realidad empieza a volverse borrosa. Los diálogos románticos del guión se mezclan con las conversaciones reales durante los descansos. Las miradas que ensayas para la cámara empiezan a aparecer cuando la cámara no está encendida. Las manos que se tocan como parte de una escena empiezan a buscarse cuando nadie está filmando. Kerem y Hande intentaron negarlo. Ante la prensa, ante los fans, ante los productores. Somos compañeros de trabajo. Nos llevamos muy bien. Hay una gran química profesional. Esas eran las respuestas que daban en cada entrevista, con sonrisas ensayadas y miradas que decían exactamente lo contrario. Pero el público no es tonto. Y menos el público de las series turcas, que tiene un sexto sentido para detectar cuando dos actores sienten algo real más allá del guión. Los fans empezaron a analizar cada detalle con una precisión casi forense. La forma en que Kerem miraba a Hande cuando ella no se daba cuenta. Como su mano se demoraba un segundo de más cuando la tocaba fuera de cámara. La manera en que ella se iluminaba entera cuando alguien mencionaba el nombre de él en una entrevista. Todo fue documentado, capturado, compartido y analizado por millones de personas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los que querían que fueran pareja y los que insistían en que era solo actuación. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a rastrear sus movimientos. Cada foto que publicaban por separado era examinada en busca de pistas. ¿Llevan la misma pulsera? ¿Están en el mismo restaurante? ¿Esa sombra en la esquina de su foto no es la mano de él? La presión era inmensa. Desde fuera, podría parecer algo divertido, romántico incluso. Pero vivirlo es otra cosa completamente distinta. Imagínense no poder ir a cenar con la persona que les gusta sin que aparezca en las noticias al día siguiente. No poder discutir ni tener un mal día sin que alguien lo capture y lo interprete como el fin de la relación. No poder simplemente existir como dos personas normales que se están conociendo, porque cada segundo de esa intimidad le pertenece a un público que exige saberlo todo. Y entonces llegó el momento en que Kerem no pudo más con la farsa. En una entrevista, con esa mirada directa que lo caracteriza, admitió por primera vez que entre él y Hande había algo más que una amistad profesional. No dio grandes discursos, no hizo declaraciones grandilocuentes. Simplemente dejó de mentir. Internet se incendió. Literalmente. Los hashtags sobre su relación se convirtieron en tendencia mundial. Fans de decenas de países celebraron como si se tratara de una boda real. Las revistas del corazón dedicaron portadas enteras. Los programas de televisión analizaron cada palabra de su confesión. Para millones de personas, la historia de amor de la ficción se había convertido en realidad, y eso era lo más hermoso que podían imaginar. Pero lo hermoso duró menos de lo que todos esperaban. Porque con el reconocimiento público vino una intensificación brutal de la presión. Antes, cuando negaban la relación, al menos tenían la excusa para mantener cierta distancia de los medios. Ahora que era oficial, se esperaba que compartieran todo. Cada cita, cada viaje, cada momento juntos debía ser documentado y ofrecido al público como prueba de que el cuento de hadas seguía vivo. Kerem intentó proteger lo que tenían. Intentó establecer límites, crear espacios privados dentro de una relación que el mundo entero había reclamado como suya. Pero era como intentar construir un muro de arena contra el océano. Por cada límite que ponía, la ola de atención no derribaba.
Las peleas empezaron a filtrarse. No porque ellos las hicieran públicas, sino porque cuando vives bajo el microscopio de millones de ojos, hasta un gesto mal interpretado se convierte en un titular. Un día que Ande no le daba like a una foto de Kerem era noticia. Una semana sin fotos juntos era motivo de especulación. Un evento donde aparecían sin tomarse de la mano era prueba irrefutable de que algo andaba mal. Para 2023, la dinámica entre ellos había cambiado. Las grabaciones de Senkal Kapma habían terminado, y con ellas desapareció la estructura que los mantenía unidos durante tantas horas al día. Cada uno empezó a trabajar en proyectos diferentes. Los horarios dejaron de coincidir. Las llamadas se hicieron más cortas, más espaciadas. Esa conexión que parecía indestructible empezó a mostrar grietas que ya no podían ignorar. Y aquí hay un detalle que me parece importante y que dice mucho sobre Kerem Bürsin como persona. Cuando quedó claro que la relación estaba llegando a su fin, él tomó una decisión muy consciente. No iba a permitir que su separación se convirtiera en un espectáculo. No iba a dar entrevistas llorando, no iba a publicar mensajes ambiguos buscando la simpatía del público, no iba a jugar el juego que la industria del entretenimiento esperaba que jugara. No hubo comunicado oficial de ruptura. No hubo declaraciones dramáticas. Kerem y Ande simplemente dejaron de aparecer juntos. Los posts compartidos desaparecieron. Las menciones mutuas se evaporaron. Y un silencio, denso y doloroso, ocupó el espacio donde antes había risas, miradas y promesas. Los fans se negaron a aceptarlo durante semanas. Buscaban señales de reconciliación en cada publicación, en cada historia de redes sociales, en cada aparición pública. Pero la verdad era evidente para quien quisiera verla. El cuento de hadas había terminado. Y como ocurre con todos los cuentos de hadas cuando se acaban, lo que quedó fue la realidad, cruda y sin filtros. Kerem se encerró en sí mismo. Se alejó de las redes sociales durante un tiempo. Dejó de dar entrevistas sobre temas personales. Se sumergió en el trabajo como había hecho siempre que la vida le golpeaba, porque esa era la única forma que conocía de procesar el dolor. Trabajar. Seguir adelante. No mirar atrás. Y aquí hay un dato que a mí personalmente me conmueve profundamente y que creo que revela la esencia de quién es Kerem Bürsin. Durante los meses más difíciles después de la ruptura con Ande, cuando la prensa lo perseguía buscando una reacción, cuando los fans le escribían miles de mensajes pidiéndole que volviera con ella, cuando todo el mundo tenía una opinión sobre lo que debía hacer con su vida sentimental, Kerem adoptó a un perro callejero que encontró herido cerca de su casa en Estambul. Lo llevó al veterinario, pagó su tratamiento, lo cuidó durante semanas hasta que se recuperó. Y después lo llevó a un refugio de animales donde financió su manutención durante un año entero. Nunca lo publicó en redes sociales. Nunca lo usó para mejorar su imagen. Lo hizo simplemente porque vio a un ser vivo que sufría y decidió hacer algo al respecto. Eso se supo mucho después, cuando un voluntario del refugio lo contó en una entrevista local. Un hombre con el corazón roto cuidando de otro corazón roto. Sin cámaras, sin aplausos, sin buscar nada a cambio. Si esta historia les está llegando al alma, si están sintiendo algo con lo que les estoy contando, necesito pedirles un favor. Suscríbanse a Amor y Sueños. Activen la campanita de notificaciones. Porque este canal existe para contar historias como esta, historias reales de personas reales que nos inspiran y nos enseñan algo sobre la vida. Y si dan like a este video, nos ayudan a que llegue a más personas que necesitan escuchar esto. Pero sobre todo, no se vayan ahora. No cierren este video. Porque lo que viene a continuación es quizás la parte más intensa de toda esta historia. Hay un momento que ocurrió en una ceremonia de premios que dejó a todo el mundo sin palabras. Un momento de tensión pura donde Kerem Bürsin mostró una faceta que nadie le conocía. Y lo que pasó después de esa noche cambió la forma en que el mundo entero lo percibe. Eso es exactamente lo que vamos a contar ahora. Y les aseguro que no se lo esperan.
Porque Karen Bursen estaba a punto de enfrentar algo para lo que ni los años de rechazo en Hollywood, ni la presión mediática, ni el dolor de una ruptura pública lo habían preparado. Un ataque directo a su dignidad, frente a cientos de personas, con las cámaras encendidas y sin ningún lugar donde esconderse. Y la forma en que reaccionó es algo que todavía se comenta en la industria del entretenimiento turco. 2024. Una de las ceremonias de premios más importantes de la industria televisiva turca. El salón está lleno hasta el último asiento. Cámaras por todas partes. Luces que ciegan. El murmullo de cientos de conversaciones mezclándose con la música de fondo. Actores, directores, productores, periodistas, todos vestidos para la ocasión, todos conscientes de que esta noche será transmitida en directo para millones de espectadores. Kerem Bürsin está sentado en una de las primeras filas. Lleva un traje oscuro, impecable, con esa elegancia natural que no parece esforzada. Está nominado en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en un proyecto dramático que los críticos habían elogiado durante meses. A su alrededor, colegas lo saludan, le estrechan la mano, le desean suerte. Él responde con esa sonrisa que todo el mundo conoce, calmada, segura, sin una gota de arrogancia. La ceremonia avanza con normalidad. Se entregan premios técnicos, se proyectan fragmentos de las producciones nominadas, el público aplaude con cortesía. Y entre bloque y bloque, el presentador de la gala hace su trabajo. Es un cómico conocido en Turquía, el tipo de persona que contratan para estos eventos porque sabe mantener al público entretenido con bromas rápidas y comentarios ácidos sobre la industria. Es su trabajo. Hacer reír. Mantener la energía arriba. Nada fuera de lo común. Hasta que su mirada se desvía hacia Kerem Bürsin. Lo que salió de la boca del presentador no fue una broma ingeniosa. No fue un comentario ácido pero respetuoso, de esos que arrancan una carcajada incluso al que es objeto del chiste. Fue algo diferente. Fue un comentario sobre la vida personal de Kerem. Sobre sus relaciones. Con un tono que cruzaba la línea entre el humor y la falta de respeto. Un tono que insinuaba, que sugería, que usaba la intimidad de un ser humano como material desechable para arrancar una risa barata. No voy a repetir las palabras exactas porque sinceramente no merecen ser amplificadas. Lo que importa es lo que pasó después. El salón se quedó en silencio. No un silencio gradual, sino uno instantáneo, como cuando alguien rompe un cristal en una habitación llena de gente. Todos sintieron que algo se había cruzado. Algunas personas en las primeras filas bajaron la mirada, incómodas. Otros miraron directamente a Kerem, esperando su reacción. Y Kerem Bürsin no se movió. No se levantó indignado. No gritó. No hizo un gesto dramático. Simplemente miró al presentador. Directamente. Sin parpadear. Con una expresión que no era de rabia ni de dolor, sino de algo mucho más poderoso. Era la mirada de un hombre que sabe exactamente quién es y que no necesita demostrarle nada a nadie. Una mirada que decía, sin pronunciar una sola palabra, que ese comentario revelaba mucho más sobre quien lo hizo que sobre quien iba dirigido. 3 segundos. Quizás 4. Pero a todos los que estaban en ese salón les parecieron una eternidad. El presentador, que probablemente esperaba una risa nerviosa o un gesto de complicidad, se encontró con un muro. Un muro de dignidad pura que no sabía cómo escalar. Intentó reír su propia broma, pero la risa sonó hueca, forzada. Miró hacia el público buscando apoyo y encontró caras incómodas, miradas desviadas. Nadie estaba riendo. Nadie. El presentador hizo lo que hacen todos los cómicos cuando una broma cae en el vacío. Se movió rápidamente al siguiente segmento, cambiando de tema con una torpeza que los espectadores más atentos notaron inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Y más importante aún, la respuesta de Kerem ya había quedado grabada en la memoria de todos los presentes y en las decenas de cámaras que capturaron cada segundo.
La ceremonia continuó. Los premios siguieron entregándose. Y cuando llegó el momento de anunciar al mejor actor, el nombre que resonó en los altavoces fue el de Kerem Bürsin. Aplausos. Bürsin se levantó de su asiento con la misma calma con la que había respondido al comentario del presentador. Caminó hacia el escenario sin prisa, sin expresión triunfante, sin ningún gesto que pudiera interpretarse como venganza o como un ajuste de cuentas. Subió las escaleras, recibió la estatuilla y se acercó al micrófono. El salón contenía la respiración. Todos esperaban que dijera algo. Que respondiera. Que utilizara ese momento para devolver el golpe. Con millones de personas mirando, tenía la plataforma perfecta para destruir públicamente al hombre que lo había humillado minutos antes. Cualquier otro lo habría hecho. La tentación era enorme. Pero Kerem Bürsin no es cualquier otro. Su discurso fue breve. Agradeció a su equipo de trabajo. Mencionó a los guionistas, al director, a sus compañeros de reparto. Habló sobre la importancia del profesionalismo y del respeto mutuo en la industria. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. No mencionó al presentador. No hizo ninguna referencia directa al incidente. Pero el mensaje estaba ahí, claro como el agua, para todos los que tenían oídos para escucharlo. El respeto no se negocia. La dignidad no tiene precio. Y la mejor respuesta ante la bajeza siempre será la altura. Terminó su discurso, levantó brevemente la estatuilla en señal de agradecimiento y bajó del escenario. Sin drama. Sin espectáculo. Sin darle al mundo la satisfacción de verlo perder el control. Pero fuera de ese salón, la tormenta ya se había desatado. Antes de que Kerem llegara a su asiento, el video del incidente ya circulaba por todas las redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todo ardía. Los clips se multiplicaban por miles. Los fans de Bürsin estaban furiosos. Se creó un hashtag de apoyo que en cuestión de horas se convirtió en tendencia mundial. Mensajes desde España, desde Argentina, desde México, desde Brasil, desde India, desde Indonesia. Millones de personas que ni siquiera hablaban turco pero que entendieron perfectamente lo que había ocurrido porque la dignidad no necesita subtítulos. Los comentarios eran unánimes. Kerem había demostrado más clase en 3 segundos de silencio que el presentador en toda su carrera de chistes. Su forma de manejar la situación se convirtió en un ejemplo de lo que significa mantener la compostura cuando alguien intenta derribarte. En un mundo donde la reacción inmediata, el insulto rápido y la pelea pública son la norma, Bürsin eligió el camino más difícil y más poderoso. El silencio cargado de significado. Colegas de la industria salieron a respaldarlo públicamente. Actores, directores y productores publicaron mensajes de apoyo, destacando que lo que había hecho el presentador era inaceptable y que la respuesta de Kerem había sido un ejemplo de madurez y profesionalismo. Varios medios de comunicación turcos publicaron artículos analizando el incidente y concluyendo que Bürsin había salido de esa noche más grande de lo que entró. El presentador aguantó 3 días antes de ceder a la presión. Publicó un comunicado de disculpas donde reconocía que su comentario había sido inapropiado, que había cruzado una línea que no debía haber cruzado, que lamentaba profundamente haber causado malestar. Las palabras sonaban ensayadas, probablemente escritas por un equipo de relaciones públicas, pero al menos eran una admisión de culpa. La respuesta de Kerem Bürsin a esas disculpas fue un post corto en sus redes sociales. Agradeció a todos por el apoyo recibido, dijo que consideraba el asunto cerrado y pidió que se centraran en lo que realmente importaba, que era el trabajo y el arte. Sin rencor. Sin condiciones. Sin exigir más de lo que ya se había dado. Caso cerrado. Página pasada. Y aquí es donde necesito compartir con ustedes lo que pienso. He contado muchas historias en este canal, de muchas personas públicas, y he visto todo tipo de reacciones ante situaciones similares. He visto actores que montan escándalos para capitalizar la atención.
He visto celebridades que alimentan conflictos durante semanas porque les dan visibilidad. He visto personas que confunden la dignidad con la agresión y que creen que la única forma de defenderse es atacando más fuerte. Kerem Bürsin no hizo nada de eso. Y en mi opinión, eso lo convierte en alguien extraordinario. No porque ignorara la ofensa, porque no la ignoró. Su mirada dejó claro que la registró perfectamente. Sino porque eligió no darle poder. Eligió no dejar que un comentario estúpido definiera su noche, su imagen ni su estado emocional. Eligió responder con la única arma que realmente funciona a largo plazo, que es ser quien eres, sin rebajarte al nivel de quien te ataca. Después de esa noche, algo cambió en la percepción pública de Kerem Bürsin. Ya no era solo el galán de las series turcas. Ya no era solo el ex de Hande Erçel. Ya no era solo una cara bonita que vendía portadas de revistas. Era un hombre con una columna vertebral de acero. Un hombre que había demostrado que la verdadera fortaleza no está en los puños sino en la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor te empuja a perderla. Y ese cambio de percepción trajo consigo algo que Kerem probablemente no anticipaba. Le trajo respeto. No el respeto superficial que viene con la fama, sino un respeto profundo, el tipo que se gana cuando la gente ve de que estás hecho realmente. Productores que antes lo veían solo como un rostro atractivo empezaron a ofrecerle papeles más complejos, más desafiantes. Directores que antes no lo consideraban para proyectos serios empezaron a llamar. La industria entera lo miró con otros ojos después de esa noche. Pero para Kerem, lo más importante no fue el respeto de la industria ni el apoyo masivo de los fans. Lo más importante fue algo que ocurrió dentro de él. Algo que llevaba años gestándose y que esa noche cristalizó de una manera definitiva. Una decisión sobre quién quería ser, sobre qué tipo de vida quería construir, sobre qué era lo que realmente importaba cuando se apagaban las cámaras y se cerraban las puertas. Y esa decisión, que Kerem tomó en silencio, sin comunicados de prensa ni publicaciones dramáticas, es exactamente lo que prometí contarles al principio de este video. Es lo que explica todo. Es lo que conecta al niño perdido en Texas con la estrella internacional que hoy admiran millones de personas. Y es lo que vamos a descubrir ahora mismo. Lo que voy a contarles ahora es algo que no van a encontrar en los titulares de las revistas ni en los clips virales de las redes sociales. No es el tipo de historia que genera clics ni que alimenta el chisme. Es algo mucho más silencioso, mucho más íntimo y, en mi opinión, mucho más importante que cualquier premio, cualquier escándalo o cualquier romance público. Es la historia de una decisión. Una decisión que Kerem Bürsin tomó en el momento más solitario de su vida y que explica absolutamente todo lo que vino después. Para entender esa decisión, necesitamos meternos en la cabeza de Kerem durante esos meses posteriores a la ruptura con Hande, posteriores al incidente en la ceremonia de premios, posteriores a todo ese torbellino de emociones que habría destrozado a cualquier persona normal. Imagínense la escena. Un hombre solo en su departamento de Estambul. Las luces de la ciudad filtrándose por las ventanas. El teléfono lleno de mensajes que no quiere leer. Las redes sociales convertidas en un campo de batalla donde millones de personas opinan sobre su vida como si fuera un personaje de ficción y no un ser humano de carne y hueso. Kerem Bürsin tenía todo lo que supuestamente define el éxito. Fama internacional. Dinero. Reconocimiento profesional. Millones de personas que lo admiraban. Ofertas de trabajo que no dejaban de llegar. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. Porque cuando te quedas solo contigo mismo, cuando se apagan las cámaras y se cierra la puerta, los premios no te hacen compañía. Los seguidores en redes sociales no te abrazan. Los titulares de las revistas no te preguntan cómo estás de verdad. Y fue en esa soledad donde Kerem se hizo la pregunta más importante de su vida. No fue una pregunta sobre su carrera. No fue una pregunta sobre el amor. Fue algo mucho más fundamental. Se preguntó quién era él cuando nadie lo estaba mirando.
¿Quién era Kerem Bürsin sin las cámaras, sin el personaje, sin la imagen pública, sin las expectativas de millones de personas? ¿Quién era ese hombre que lo miraba desde el espejo cada mañana? Y la respuesta que encontró lo asustó. Porque se dio cuenta de que durante años había estado tan ocupado intentando cumplir las expectativas de los demás que había perdido contacto con las suyas propias. Había sido el hijo que intentaba demostrarle a sus padres que no se había equivocado. El actor que intentaba demostrarle a Hollywood que merecía una oportunidad. La estrella que intentaba demostrarle al público que era digno de su admiración. El novio que intentaba demostrarle al mundo que su amor era real. Siempre demostrando. Siempre probando. Siempre buscando la validación en ojos ajenos. Y esa noche, en ese departamento silencioso, Kerem Bürsin decidió que eso se acababa. No con un grito. No con un gesto dramático. Con una certeza tranquila que le nació del fondo del pecho. Decidió que a partir de ese momento, su valor como persona no iba a depender de nada externo. Ni de la fama. Ni de las relaciones. Ni de los premios. Ni de la opinión de millones de desconocidos. Su valor iba a venir de adentro. De quien elegía ser cada día. De cómo trataba a las personas cuando nadie estaba filmando. De la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Esa decisión no apareció en ningún titular. Nadie la fotografió. Ningún hashtag la celebró. Pero fue el momento más importante en la vida de Kerem Bürsin. Más importante que cualquier papel que haya interpretado. Más importante que cualquier alfombra roja que haya pisado. Porque esa decisión le dio algo que ni Hollywood ni Estambul ni ninguna industria del entretenimiento podían darle. Le dio paz. Y a partir de ese momento, todo cambió. No de golpe, no de un día para otro, sino de una manera gradual, profunda, casi imperceptible para quienes lo veían desde fuera. Pero quienes lo conocían de cerca notaron la diferencia. Kerem empezó a levantarse cada mañana a las 6, no porque tuviera que estar en un set de grabación, sino porque eligió hacerlo. La primera hora del día era suya. Solo suya. Entrenaba, no para mantener un físico que vendiera portadas, sino porque descubrió que el ejercicio le ordenaba la mente, le daba claridad. Le recordaba que el cuerpo y el espíritu están conectados de maneras que no siempre entendemos. Cada serie de ejercicios era una conversación consigo mismo. Cada gota de sudor era una forma de soltar lo que ya no necesitaba cargar. Después del entrenamiento venía la lectura. Kerem siempre había sido un lector, pero ahora leía con otra intención. No para acumular conocimiento ni para parecer interesante en entrevistas. Leía para entenderse. Filosofía, psicología, biografías de personas que habían atravesado tormentas similares a la suya. Buscaba respuestas en las páginas de libros que otros habían escrito desde su propia oscuridad. Y luego estaba el cuaderno. Ese cuaderno pequeño que siempre lleva consigo y que se ha convertido en algo así como su diario de navegación. Kerem escribe en él cada día. No publicaciones para redes sociales, no frases bonitas para compartir con el mundo. Escribe para sí mismo. Pensamientos sin filtrar. Dudas. Miedos. Ideas. Reflexiones sobre lo que le pasó y sobre lo que quiere que le pase. Ese cuaderno es el lugar donde Kerem Bürsin existe sin máscara, sin personaje, sin la presión de ser quien los demás esperan que sea. Y en medio de todo este proceso de reconstrucción interior, había alguien que estaba ahí cada día sin pedir nada a cambio. Héctor. Su perro. Ese animal que no sabe nada de premios ni de audiencias ni de escándalos mediáticos. Que no le importa si Kerem es famoso o no, si tuvo un buen día o uno terrible, si el mundo lo ama o lo critica. Héctor simplemente está ahí. Con esa lealtad incondicional que solo los animales saben ofrecer. Kerem ha dicho en más de una entrevista que Héctor le enseñó más sobre el amor que cualquier relación humana. Porque el amor de un perro no tiene condiciones, no tiene expectativas, no tiene letra pequeña.
Es puro. Y en un mundo donde todo parece tener un precio, esa pureza se convirtió en el ancla de Kerem. Pero la transformación no fue solo interna. Se reflejó en la forma en que Bürsin empezó a relacionarse con el mundo exterior. En sus entrevistas, el cambio fue evidente. Ya no hablaba de proyectos con la ansiedad de quien necesita demostrar su valor. Hablaba con calma, con seguridad, con la tranquilidad de alguien que sabe quién es y que no necesita convencer a nadie. Cuando le preguntaban sobre el amor, no evitaba el tema ni se escondía detrás de respuestas vacías. Hablaba con una honestidad que desarmaba a los entrevistadores. Decía que el amor verdadero no es lo que muestran las series de televisión. No es la pasión desbordante del primer encuentro ni las mariposas en el estómago. El amor verdadero, según Kerem, es la decisión diaria de estar presente. Es la voluntad de crecer junto a otra persona, incluso cuando crecer duele. Es el respeto profundo por la individualidad del otro, por su espacio, por sus sueños, por sus imperfecciones. Es la capacidad de amar sin poseer, de acompañar sin controlar, de soltar cuando soltar es lo más amoroso que puedes hacer. Esas palabras, viniendo de un hombre que había amado y perdido bajo la mirada de millones de personas, no sonaban a frases de autoayuda ni a clichés de Instagram. Sonaban a verdad. A una verdad que solo se aprende cuando has tocado fondo y has decidido levantarte de una manera diferente. Kerem también empezó a hablar de las mujeres de una manera que llamó la atención. En una industria donde muchos actores masculinos caen en la trampa del machismo casual, de las bromas fáciles, de ese aire de superioridad disfrazado de carisma, Bürsin era diferente. Hablaba de las mujeres como iguales. Siempre. Sin excepciones. Reconocía públicamente el talento de sus compañeras de reparto sin sentirse amenazado. Defendía la igualdad sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Nunca, en ninguna entrevista, dijo una sola palabra negativa sobre Ande ni sobre Serine y ni sobre ninguna mujer con la que hubiera tenido una relación. Nunca usó su posición para minimizar a nadie. Y esto, que podría parecer lo mínimo, es en realidad algo extraordinario en el mundo del entretenimiento. Porque la presión para ser el macho alfa, para dominar cada conversación, para proyectar una imagen de invulnerabilidad, es enorme. Y Kerem la rechazó. No porque fuera débil, sino porque entendió que la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad compartida, en la capacidad de decir no tengo todas las respuestas sin sentir que eso te hace menos hombre. Sus frases sobre el amor y sobre la vida empezaron a circular por las redes sociales con una fuerza viral que ni él mismo anticipaba. No eran frases fabricadas por un equipo de marketing. Eran pensamientos reales de un hombre real que había sufrido de verdad y que estaba aprendiendo, en tiempo real, a reconstruirse. Y la gente lo sentía. Sentía la autenticidad detrás de cada palabra. Por eso esas frases resonaban en millones de personas de culturas completamente diferentes. Porque el dolor, la búsqueda de sentido y la necesidad de ser amado por quien realmente eres son cosas universales. Kerem Bürsin también dedicó parte de esta etapa a devolver algo al mundo. La beneficencia siempre había sido parte de su vida, pero ahora la abordaba con más intención. Empezó a apoyar programas educativos para jóvenes de familias con pocos recursos que soñaban con dedicarse al arte. Financió becas. Organizó talleres donde compartía su experiencia con actores jóvenes, no desde la arrogancia del que ya triunfó, sino desde la humildad del que recuerda perfectamente lo que se siente no tener nada. Se involucró con refugios de animales, con causas medioambientales, con iniciativas de derechos humanos. Usó su plataforma no para alimentar su ego, sino para amplificar voces que de otra manera no serían escuchadas. Y aquí es donde la historia de Kerem Bürsin alcanza un punto que, en mi opinión, es el más poderoso de todo lo que les he contado. Porque todo este proceso, toda esta transformación, toda esta búsqueda de sentido más allá de la fama, se resume en algo que él mismo ha dicho y que a mí personalmente me parece una de las frases más honestas que he escuchado de una figura pública. Kerem dijo que el éxito no es lo que el mundo ve.
No son los premios en la repisa. No son los millones de seguidores. No son las portadas de revistas ni los contratos millonarios. El éxito, dijo, es poder dormirte cada noche sabiendo que fuiste fiel a ti mismo. Que no traicionaste tus principios por conveniencia. Que trataste a cada persona con la que te cruzaste con el respeto que merece. Que el hombre que ves en el espejo cuando te lavas la cara antes de dormir es alguien de quien puedes sentirte orgulloso. Eso es lo que Kerem Bürsin decidió esa noche en su departamento de Estambul. Eso es lo que llevaba años construyéndose dentro de él y que finalmente tomó forma. No una decisión sobre su carrera. No una decisión sobre con quién estar o no estar. Una decisión sobre quién ser. Y esa decisión, silenciosa y profunda, es la que conecta todo. Es la que explica por qué un niño sin raíces que creció sintiéndose fuera de lugar en todas partes se convirtió en un hombre que millones de personas sienten como propio. Es la que explica por qué sobrevivió a Hollywood, a la fama, al amor público, a la pérdida pública y a la humillación pública sin perder su esencia. Es la que explica por qué Kerem Bürsin no es simplemente un actor famoso, sino alguien que, de alguna manera difícil de explicar con palabras, nos hace querer ser mejores personas. Y ahora que conocen esta historia, ahora que saben lo que hay detrás de esa sonrisa y de esa mirada que conquista pantallas en todo el mundo, quiero pedirles algo desde el corazón. Si este video les hizo sentir algo, si alguna parte de la historia de Kerem les tocó de verdad, suscríbanse a Amor y Sueños. No lo hagan por nosotros. Háganlo porque este canal es un espacio donde contamos historias que importan, historias de personas reales con luchas reales que nos enseñan algo valioso. Activen la campanita para no perderse nada. Dan un like a este video porque cada like nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Y sobre todo, déjenos un comentario. Cuéntenos qué parte de la vida de Kerem Bürsin les llegó más profundo. ¿Fue su infancia nómada? ¿Los años de hambre en Los Ángeles? ¿La historia con Ande? ¿Su reacción en la ceremonia de premios? ¿O fue esta decisión silenciosa de la que acabamos de hablar? Queremos saberlo. Queremos leerlos. Porque ustedes son la razón por la que hacemos esto. Y no se vayan todavía. Porque queda lo más importante. El cierre de esta historia. El momento donde todo lo que hemos recorrido juntos durante este video cobra sentido. El momento donde entendemos por qué Kerem Bürsin es mucho más que un príncipe de la pantalla. Es el próximo y último capítulo, y les prometo que vale la pena quedarse. Octubre de 2025. Estambul despierta bajo una luz dorada que solo esta ciudad sabe ofrecer. En algún café del barrio de Bebek, con vistas al Bósforo, un hombre se sienta junto a la ventana con una taza de café turco en la mano y un cuaderno abierto sobre la mesa. A sus pies, un perro duerme con esa tranquilidad absoluta de quien confía ciegamente en la persona que tiene al lado. El hombre pasa las páginas de un guión, hace anotaciones al margen, se detiene, mira por la ventana, piensa. A su alrededor, la vida sigue su curso normal. Gente que camina apresurada hacia el trabajo, vendedores que abren sus tiendas, el sonido de las gaviotas mezclándose con el tráfico matutino. Nadie lo mira dos veces. O quizás sí, quizás alguien lo reconoce y le dedica una sonrisa discreta que él devuelve con un gesto amable de la cabeza. Pero no hay gritos, no hay fotos robadas, no hay persecución. Solo un hombre y su café y su perro y sus pensamientos. Un momento de normalidad en una vida que hace mucho dejó de ser normal. Kerem Bürsin tiene 38 años. Y si alguien le hubiera dicho al chico que dormía en un colchón en el suelo de Los Ángeles que llegaría hasta aquí, probablemente no lo habría creído. No por falta de ambición, sino porque la magnitud de lo que ha logrado supera cualquier fantasía que pudiera haber tenido en aquellos días de hambre y desesperación. Su carrera ha alcanzado un nivel que pocos actores turcos han tocado jamás. Ya no hablamos solo de series turcas exitosas.
Hablamos de proyectos internacionales con plataformas como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus compitiendo por tenerlo en sus catálogos. Hablamos de productores europeos y americanos que lo buscan no como una curiosidad exótica sino como un actor de primer nivel capaz de llevar sobre sus hombros proyectos ambiciosos destinados a audiencias globales. Pero lo que más llama la atención de esta etapa no son los contratos ni las cifras. Es la forma en que Kerem elige sus proyectos. Porque Bürsin ya no dice que sí a todo. De hecho, dice que no a mucho más de lo que acepta. Rechaza comedias románticas que le garantizarían éxito comercial seguro porque siente que ya contó esa historia y quiere explorar territorios nuevos. Busca papeles que lo asusten, que lo obliguen a ir a lugares emocionales donde nunca ha estado, que lo desafíen como artista de maneras que el público no espera. En su portafolio reciente hay dramas psicológicos donde interpreta a hombres rotos que intentan reconstruirse. Hay thrillers donde la tensión no viene de las persecuciones sino de los silencios. Hay proyectos históricos donde desaparece detrás de un personaje tan alejado de Serkan Bolat que los espectadores tardan segundos en reconocerlo. Los críticos han empezado a usar una palabra que antes no asociaban con él. Rango. Dicen que Kerem Bürsin tiene un rango actoral que va mucho más allá de lo que sus papeles más conocidos sugieren. Y él lo está demostrando proyecto tras proyecto. Paralelamente, su presencia como marca internacional se ha consolidado de una manera que refleja exactamente quién es. Las marcas que lo representan no son solo casas de moda que buscan una cara atractiva para sus campañas. Son empresas cuyos valores coinciden con los suyos. Kerem ha rechazado contratos enormes con marcas que no se alineaban con sus principios. Ha dicho que no a cantidades de dinero que habrían hecho dudar a cualquiera. Porque para él, poner su cara al lado de un logo significa respaldar lo que ese logo representa, y eso es algo que no está dispuesto a hacer a la ligera. En los festivales internacionales de cine, Bürsin ya no es simplemente un invitado. Es una voz. Participa en paneles donde habla sobre el futuro de la industria audiovisual turca, sobre cómo las historias contadas desde Turquía pueden resonar en audiencias de todo el mundo, sobre la importancia de mantener la identidad cultural en un mercado que tiende a homogeneizarlo todo. Se ha convertido en una especie de embajador cultural no oficial, un puente entre Oriente y Occidente que demuestra que no hay que renunciar a tus raíces para conquistar el mundo. Y su estilo, tanto en la forma de vestir como en la forma de comportarse, se ha convertido en referencia. Kerem tiene esa capacidad poco común de verse igual de auténtico en un traje de diseñador en una alfombra roja que en unos jeans desgastados paseando a Héctor por las calles de Estambul. No hay pose, no hay artificio. Es la misma persona en ambos escenarios. Y eso, en un mundo de influencers fabricados y personalidades de cartón, es refrescantemente real. Pero si hay algo que realmente distingue a Kerem Bürsin de la inmensa mayoría de las estrellas internacionales, es algo que no se ve en las fotos ni se mide en números. Es su capacidad de seguir siendo humano. De verdad humano. Con todas las imperfecciones, dudas y contradicciones que eso implica. Kerem no pretende tener todas las respuestas. No se presenta como un gurú ni como un ejemplo de vida. Se presenta como lo que es, un hombre que ha tropezado muchas veces, que se ha levantado muchas más, y que sigue caminando con la esperanza de que el próximo paso sea un poco mejor que el anterior. Cada mañana sigue levantándose temprano. Sigue entrenando. Sigue leyendo. Sigue escribiendo en ese cuaderno que ya debe tener cientos de páginas llenas de pensamientos que probablemente nunca compartirá con nadie. Sigue paseando a Héctor. Sigue bebiendo su café turco mirando por la ventana. Sigue siendo, en esencia, el mismo chico que un día se subió a un escenario en un instituto de Texas y descubrió que la única vez que se sentía completo era cuando conectaba con otras personas a través del arte. La diferencia es que ahora lo hace desde un lugar completamente distinto. Ya no actúa desde la necesidad de ser validado. Actúa desde la plenitud de saber quién es. Ya no busca el aplauso como confirmación de su valor. Lo recibe con gratitud,
pero no lo necesita para sentirse completo. Ya no teme al rechazo porque entiende que el único rechazo que realmente duele es el que te haces a ti mismo cuando traicionas lo que crees. Lo que Kerem Bürsin ha construido va más allá de una carrera exitosa. Ha construido algo mucho más difícil y mucho más valioso. Ha construido una vida con sentido. Una vida donde el éxito exterior y la paz interior no están en conflicto sino en armonía. Donde la fama es una herramienta, no una identidad. Donde el amor, cuando llegue de nuevo, será recibido no con la desesperación de quien necesita ser completado, sino con la serenidad de alguien que ya está completo y que simplemente quiere compartir esa plenitud con otra persona. Su historia ha abierto puertas para toda una generación de actores turcos que ahora miran al mercado internacional con ambición y confianza. Productores de todo el mundo han empezado a prestar atención a Turquía no solo como fuente de telenovelas sino como cantera de talentos capaces de competir al más alto nivel. Kerem Bürsin no solo cambió su propia vida. Cambió la percepción de lo que un actor turco puede lograr en el escenario mundial. Y cuando hoy camina por las calles de Estambul, de Nueva York o de Madrid, y alguien lo reconoce, lo que esa persona ve no es solo al protagonista de Sen Kalkap. No es solo al exnovio famoso de una actriz famosa. No es solo una cara bonita que vende revistas. Lo que ve es a un hombre que encarna algo que todos necesitamos creer que es posible. Que se puede empezar desde cero y llegar a la cima. Que se puede caer 1000 veces y levantarse 1001. Que se puede amar con todo el corazón, perder ese amor, y seguir creyendo que vale la pena volver a abrirse. Que se puede ser famoso sin perder la humanidad. Que se puede tener éxito sin vender el alma. El camino de Kerem Bürsin desde un colchón en el suelo de Los Ángeles hasta las alfombras rojas del mundo no es simplemente una historia de éxito. Es una historia sobre lo que significa ser humano en un mundo que constantemente te empuja a hacer otra cosa. Es la prueba de que el talento sin carácter es solo potencial desperdiciado, y de que el carácter sin compasión es solo dureza vacía. Es la demostración de que las raíces no están en la tierra donde naciste sino en los valores que eliges cultivar cada día de tu vida. Kerem Bürsin demostró algo que muchos consideraban imposible. Demostró que para ser un verdadero príncipe no hacen falta coronas, ni palacios, ni linajes antiguos. Hace falta algo mucho más raro y mucho más valioso. Hace falta el coraje de ser fiel a ti mismo cuando todo el mundo te pide que seas alguien diferente. Hace falta la humildad de recordar de dónde vienes cuando el mundo entero te dice lo lejos que has llegado. Hace falta la fuerza de seguir caminando cuando el camino parece haberse terminado. Y hace falta el corazón de seguir amando cuando el amor te ha hecho más daño del que creías poder soportar. Hoy, en octubre de 2025, Kerem Bürsin está en la cima de su carrera. Pero él sabe, mejor que nadie, que la cima no es el final del camino. Es solo un mirador desde el que se ve el paisaje completo. Y el paisaje que tiene por delante es inmenso. Nuevas historias que contar. Nuevos personajes que habitar. Nuevas formas de conectar con millones de personas que ven en él no solo a un actor sino a un ser humano que les recuerda que vale la pena seguir luchando. Porque al final del día, cuando se apagan las luces del set y se cierran las puertas de los estudios, cuando los aplausos se desvanecen y las cámaras dejan de rodar, lo que queda es esto. Un hombre sentado en un café de Estambul, mirando el Bósforo, acariciando la cabeza de su perro, escribiendo en un cuaderno palabras que probablemente nunca leeremos. Un hombre que encontró la paz no en la fama ni en el amor de los demás, sino en el lugar más difícil y más importante donde se puede buscar. Dentro de sí mismo. Y esa, queridos espectadores, es la historia completa de Kerem Bürsin. El niño sin raíces que se convirtió en un hombre plantado. El extranjero eterno que encontró su hogar en sí mismo. El actor que aprendió que el papel más importante no es el que interpretas frente a las cámaras, sino el que vives cuando nadie te está mirando. El príncipe sin corona que demostró que la verdadera realeza no se hereda. Se construye. Día a día. Decisión a decisión.
con cada caída y con cada vez que eliges levantarte. Su historia no termina aquí. Las mejores páginas probablemente aún no se han escrito. Pero incluso si no se escribiera una línea más, lo que ya ha vivido es suficiente para inspirar a generaciones enteras. Para recordarnos que los sueños no tienen fecha de caducidad. Que el origen no determina el destino. Que el carácter pesa más que las circunstancias. Y que una estrella de verdad no brilla solo en una pantalla. Brilla en la vida real, iluminando el camino de quienes vienen detrás. Gracias por haber llegado hasta aquí. De corazón. Sé que ha sido un viaje largo, pero espero que haya valido la pena tanto como a mí me valió la pena contarlo. Si esta historia les hizo sentir algo, si les arrancó una sonrisa o les puso un nudo en la garganta, si les recordó que todos llevamos dentro la capacidad de superar lo que sea que la vida nos ponga enfrente, entonces este video cumplió su propósito. Ahora les toca a ustedes. Quiero leer sus comentarios. Quiero saber qué parte de la vida de Kerem Bürsin les llegó más hondo. ¿Fue el niño que no encajaba en ningún sitio? ¿El joven que pasó hambre por perseguir un sueño? ¿La historia de amor que el mundo entero vigiló hasta que se rompió? ¿La noche de la ceremonia donde demostró de qué está hecho? ¿O fue esa decisión silenciosa que lo cambió todo? Cuéntenmelo. Cada comentario que escriben tiene un valor enorme para nosotros. Cada uno. Y si todavía no están suscritos a Amor y Sueños, este es el momento. Denle al botón de suscribirse. Activen la campanita. Porque aquí contamos historias que merecen ser contadas, de personas que merecen ser conocidas, con la profundidad y el respeto que esas historias se merecen. Y cada like que dejan, cada vez que comparten este video con alguien, nos ayudan a seguir haciendo lo que más nos apasiona. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Y recuerden algo que Kerem Bürsin nos enseñó con su vida entera. No necesitan una corona para ser extraordinarios. Solo necesitan el valor de ser ustedes mismos. Hasta la próxima.